El día viernes, Moody's, que es una de las principales agencias calificadoras del mundo, tempranito salió a decir a todos los que lo escuchan, ¿no? Sus clientes, que el Perú ya estaba, la economía peruana estaba en recesión. Al rato, a la hora o 2 horas, sale el señor ministro de Economía en el Congreso y anuncia esto, ¿no? Ya es que ya no se podía seguir tapando el Claro. sol con un dedo. Jorge González Izquierdo, economista, está conectado con nosotros vía Zoom. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que tú crees, Jorge? O sea, que debería ser el nuevo ministro de Economía que me imagino vamos a tener pronto. Espero que así sea. Mira, Nicolás, yo acá en tu programa varias veces ya hace un esfuerzo para acordarte. Desde el mes de junio, hace 4 o 5 meses atrás, yo sostuve que estábamos en una recesión y la califiqué de leve recesión que al coexistir con una relativa alta inflación se llamaba estanflación, estancamiento más inflación. Salieron del gobierno, de entidades privadas, a negar que no estábamos en recesión, que eso es mentira, poco menos que decían que yo estaba medio tutum. El tiempo ha transcurrido, Nicolás, y ha dado su veredicto. El día viernes, Moody's, que es una de las principales agencias calificadoras del mundo, tempranito salió a decir a todos los que lo escuchan, ¿no? Sus clientes, que el Perú ya estaba, la economía peruana estaba en recesión. Al rato, a la hora o 2 horas, sale el señor ministro de Economía en el Congreso y anuncia esto, ¿no? Ya es que ya no se podía seguir tapando el Claro. sol con un dedo. Pero por ahí yo conozco cierta gente miembros del Estado, que van a salir seguramente a negarlo, ¿ya? Y seguro van a sacar un modelo econométrico, pero esas son ya manotazos de abogado que no hay que hacerle mayor caso. El hecho concreto, Nicolás, es que desde hace ya 8 meses, porque la última cifra oficial es hasta agosto, ¿no? Hace 8 meses, desde enero hasta agosto, la economía peruana está en recesión. Y no está en recesión leve porque no, la cifra oficial es que entre enero y agosto la economía cayó en menos 0,6, que uno ve y dice, pucha, pero es poquito, ¿no? Oye, González Izquierdo, tanto te despeinas por menos 0,6. No, Nicolás, esa es una cifra mentirosilla. ¿Por qué? ¿Qué? ¿El INEísta falta? No, no, no. ¿Por qué digo eso? Porque la minería, que te pesa, según el INEI, un poco más del 11% en la economía, tiene un peso fuertísimo. La minería en estos meses del año 2023 ha estado experimentando crecimientos anormalmente altos. En algunos meses ha llegado a tener crecimientos de 19% en un mes. Esos crecimientos anormalmente altos, dado que la minería te pesa en la economía, te ha llevado a que el crecimiento total de la economía ha sido menos 0,6. Pero yo he hecho un calculito. Yo dije, ¿qué pasaría si sacamos al sector minería por tener crecimientos anormalmente altos que no son sostenibles en el tiempo? En algún momento van a bajar y van a regresar a su normalidad. ¿Qué pasaría si lo saco del cálculo? ¿Y sabes qué me salió? De que la caída del resto de la economía, si saco minería, del resto de la economía está alrededor de menos 2%. Esa es el verdadero pulso de la economía peruana entre enero y agosto. Ese es el verdadero pulso, porque esta cifra anormalmente alta y no sostenible en el tiempo de la producción minera tan alta ha estado enmascarándola, disfrazándola. Y la gente dirá, ¿y por qué tan alta la producción? Porque proyectos grandes como Quellaveco y ampliación de Toro Mocho, entre ellos, no los únicos, pero entre ellos,
se iniciaron en su construcción el 2017-2018 y acabaron en el segundo semestre del 2022. Entonces, una vez que acabas la producción, una vez que acabas la construcción del nuevo proyecto minero, de su ampliación, entras a producir, pues. Y ahí es donde sale esa producción tan grande, pues. Es como si abrieras la tapa de una olla de presión. ¡Bum! Sale fuerte y después se va normalizando. Eso está pasando. Entonces te has disfrazado el verdadero pulso de la economía peruana, que para mí en enero-agosto estaba alrededor de -2%. Entonces me reafirmo, bueno, ahora ya no tengo que reafirmar. Estamos pues atravesando Claro, lamentablemente, claro, la Nicolás, discusión ya no es una situación de si recesión. hay recesión o no y si esta está combinada con inflación, pues esa es la realidad que está viviendo la gente. Anda de un mercado y te das cuenta Esa es la inmediatamente, realidad. ¿no es cierto? O sea, puestos que han cerrado, o la gente que te dice no vendo, y en el otro lado el consumidor que te dice no me alcanza la plata para comprar lo que necesito, he tenido que bajar la calidad de mi canasta alimenticia, ¿no? Alimentaria. Ahora, la pregunta ahora es cómo salimos de esta situación, porque por ejemplo, ¿no? Está claro que nuestra principal fuente de ingreso es la minería y hay que destrabar, y yo diría no solo destrabar, sino mejorar los contratos mineros y atraer la mayor Ahí cantidad vamos. de inversión minera. Ahora, esos resultados no los vamos a ver ahora. Es decir, podemos hacer contratos espectaculares ahora, pero vamos a tener que esperar unos años para ver el resultado cuando entre en operación. La pregunta es qué hacemos A ahora eso con lo que vamos, tenemos, Jorge. ya, Nicolás. Mira, Exitosa. cuando he dicho esto de la recesión, la pregunta que inmediatamente sale es, ¿y qué la ha causado? ¿Qué provocó? Y ahí se juntan varios factores. En primer lugar, factores climatológicos adversos contra los cuales podemos hacer poco. Medidas de prevención y de remedio de los daños que ha provocado. No podemos hacer más. Primero nos cayó el ciclón Yaku, después el fenómeno del Niño costero que hasta el día de hoy nos golpea, y ahorita nos llega el Niño global, que se va a ir, según los expertos, Nicolás, hasta abril-mayo del próximo año. Entonces, contra los factores climatológicos adversos, es poco lo que puede hacer el gobierno del Perú, pues, excepto hacer sus obras de prevención, que no las ha venido haciendo en la magnitud adecuada, o de contención o de reparación, que tampoco lo está haciendo. Segundo factor, el mundo. El mundo también nos ha metido nuestras buenas cachetadas, sobre todo en materia de inflación, de alimentos y de combustibles, Nicolás. ¿Contra eso podemos hacer algo? Tampoco. ¿Qué podemos hacer si somos chiquitos en la economía mundial? Tercero, acá sí vienen ya los factores nacionales, peruanazos, domésticos, que te ayudan a entender por qué estamos en recesión. En primer lugar, y ahí contestando a tu pregunta, Nicolás, la todavía fuerte inestabilidad política, social e institucional que estamos viviendo. Si tú quieres y me preguntas, ¿qué podemos hacer nosotros los peruanos? Es rebajar sustancialmente esa inestabilidad. ¿Por qué? Exitosa. Porque esa inestabilidad provoca incertidumbre. Y la incertidumbre es el veneno de la inversión privada. Y la inversión privada, Nicolás, ya lleva 12 meses, 10 más 2, 12 meses seguidos de crecimiento negativo. Uno de los factores, no el único, pero para mí el principal es esta inestabilidad que provoca incertidumbre. Entonces, contestando en primer lugar tu pregunta, ¿qué se puede hacer, González Izquierdo? ¡Pam! Rebajar fuertemente esta cómo inestabilidad bajas? y esta incertidumbre. Ya, pero ¿cómo bajas Ahora, esta ¿quién lo incertidumbre? puede hacer? Yo digo así, la clase política. Y te remarco, la clase política, el gobierno, el Congreso y en general los políticos, que se dejen de estar peleando, que se dejen por cuestiones partidarias y a veces hasta personales, que se dejen de estar creando esta inestabilidad, y te la repito, política, social e institucional sobre todo. Primera cosa que tienes que hacer, Nicolás,
Otro factor es que producto del combate a la inflación, el Banco Central de Reserva, como cualquier otro banco del mundo, ha estado implementando una política antiinflacionaria, ¿no? Que es una de las razones, no la única, pero una de las razones por las que la inflación está bajando en el Perú. Esta política antiinflacionaria consiste principalmente en subir el costo del financiamiento para las familias y para las empresas. Eso te ayuda a bajar la inflación porque te reduce el gasto, la demanda, pero tiene un efecto secundario importante como una medicina. Un efecto, ¿y sabes cuál es el efecto secundario, Nicolás, amigos, amigas que me están escuchando? El efecto secundario es que te enfría la economía. Entonces, ahora que la inflación está bajando, el Banco Central ya empezó a disminuir ese costo del financiamiento. Y eso va a ayudar, pero también eso toma su tiempo, no es inmediato. No es inmediato. Y lo último que hay que hacer, según yo, es que el señor ministro de Economía no se esté preocupando tanto, ni le preste oído a esos juristas que le están diciendo, ministro de Economía, regrese a la regla fiscal a como dé lugar, 2.4 del PBI. No, no, no. La situación de endeudamiento, la situación de servicio de la deuda en el Perú no representa un peligro mayor. Podemos darnos el lujo de hacer un déficit todavía, mientras no supere el 3%, dada la gravedad de lo que estamos viviendo. Tranquilo, señor ministro de Economía, no le preste oído a esos juristas que se guían por modelitos matemáticos, econométricos, y no ven la realidad social de millones de peruanos que están sufriendo ahora. Eso es lo que debe primar, sin exagerar. No pasar el 3% del déficit fiscal, un poquito menos, hasta ahí llegamos, para que ayude a dinamizar la economía, sobre todo en gasto de inversión. Y por último está lo que tú acabas de decir muy bien, y que lo dicen algunos otros, sobre todo dirigentes empresariales que conocen esto. Hay que levantar una serie de tramitología, de restricciones, de permisiología que te traban las inversiones, sobre todo mineras. Mira, Nicolás, un par de proyectos mineros de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares de inversión te ayuda a parar la economía. Pero como tú bien dices, levantar ese exceso de permisiología, de tramitología, lo puedes hacer, aunque ahí chocas con un montón de problemas, pero suponte que lo hagas. Su efecto se va a sentir en el mediano plazo. No, Jorge, tenemos que, me apena terminar por hoy, pero yo creo que por lo menos se ha logrado un paso adelante con mucha dificultad. Te contesté puntualmente. Sí, claro, por supuesto, Nicolás, pero digo, ¿sabes lo bueno en medio de todo? Que por lo menos ya estamos discutiendo sobre la realidad. O sea, ya porque estos meses han sido una locura. O sea, estabas discutiendo con el ministro de Economía la realidad que él y sus amigos vivían en una burbuja y la realidad que vivían los peruanos, que viven los peruanos. Por lo menos ahora estamos hablando de la realidad y eso es un paso adelante. ¿Cómo la cambiamos? Jorge, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Nicolás. Un abrazo. Un gusto hablar contigo.